Huawei quiso crear el reloj definitivo para corredores, con sensores avanzados, un entrenador por IA y un montón de posibilidades. ¿Lo habrá logrado? Vamos a descubrirlo. El modelo en concreto es el GT Runner 2, una nueva versión dentro de su catálogo de smartwatch, y una pequeña aclaración antes de arrancar: va a ser un video largo. Les voy a dejar acá los capítulos arrastrando en la línea de tiempo para que puedan ir a la parte específica del video que más les interese. Así que con esto aclarado, sin más preámbulo, volvamos al reloj. Estéticamente podemos ver que está muy bien construido, tiene un montón de detalles por todos lados, está hecho íntegramente en titanio, tiene sensores también por todos lados, de los cuales en instantes vamos a profundizar, y es realmente un reloj muy completo. Primero que todo, si los compramos, ¿qué nos viene en su caja? Obviamente lo primero que vemos es el reloj. Tenemos acá el cargador por inducción, el cargador de batería, tenemos los manuales y una malla extra. En realidad esta que estamos viendo es la principal, que deja correr el aire hasta un 20% más, y también tenemos esta de silicona, un poco más canchera, más para vestir, que es flexible. Podemos ver en pantalla cómo quedan puestos ambos modelos. La verdad es que la deportiva, la de tela, es la ideal para carreras, ya que filtra la transpiración y además es recontra liviana. Casi que ni nos damos cuenta de que tenemos el reloj puesto. Y la otra versión, la de goma, sigue siendo liviana, también está buena para el día a día. Personalmente la prefiero más si es que la usamos para vestir, pero tenemos las dos opciones con el sistema universal de correas intercambiables. Tenemos en la parte superior derecha la ruedita, que además de tener un diseño y una estética muy prolija, muy refinada, funciona realmente bien. Responde al instante, vemos que no solo gira, sino que también es un botón. Podemos hacer un clic o doble clic para acceder a diferentes opciones, y debajo tenemos el botón que nos lleva directamente a los modos de deporte. También se puede personalizar, y a su vez este botón es un electrodo, por lo que al poner el dedo nos va a servir para hacernos un electrocardiograma o medirnos la presión arterial, por ejemplo. Y en la parte inferior vamos a ver que tenemos al resto de sensores. Nuevamente, sí, son un montón. Ya vamos a pasar a hablar sobre el apartado de medicina, pero este reloj no es solo para correr, sino también para medir toda nuestra salud mientras corremos. Incorpora un parlante que me sorprendió por lo fuerte y nítido que se escucha. Podemos salir a correr y escuchando nuestra música directamente desde el reloj, ya que tiene almacenamiento. Podemos bajarle música y guardarla acá en el reloj. Y si no, lo que yo hice mucho es salía a entrenar con mis auriculares, entonces conectaba el reloj por Bluetooth a los auris, tenía la música desde el reloj, acá elegía qué quería que suene, y el celular lo dejaba por seguridad, es decir, pues ir a correr con tu música sin el celu. Y el brillo debajo del sol es uno de los más altos que hay en el mercado. Tenemos 3000 nits, por lo que por más que le pegue el sol directamente de frente, se ve súper claro y súper nítido, casi sin reflejos podríamos decir. Ahora me gustaría hacerles un recorrido por todo lo que nos podemos encontrar en el reloj. En el menú superior nos vamos a encontrar con los accesos directos, los atajos rápidos, como en un celular, donde tenemos la linterna, el tiempo de suspensión de pantalla, podemos poner el modo no molestar, personalizar las alarmas, controlar el brillo, bloquear la pantalla, o también podemos activar el modo de drenar agua. Ya que es un reloj resistente al agua, activamos esto, emite un pitido y va a sacar el agua para afuera. En el menú izquierdo vamos a tener accesos rápidos. Vemos también lo fluido, presten atención a eso, es muy fluido. Tenemos el calendario, el tiempo y un resumen semanal de todo lo que refiere a nuestra salud en este menú. Ideal para ir viendo cómo fuimos evolucionando día a día. Continuando el recorrido, si nos vamos al menú inferior, acá vamos a tener las notificaciones del reloj y de nuestro celular. Vemos que las agrupa por aplicación. Por ejemplo, acá tengo la parte de WhatsApp y tengo 3 conversaciones diferentes. Podemos tener así las que sean y de varias aplicaciones a la vez. Después, para contestar los mensajes, sí, podemos contestar directo desde el reloj. Tenemos el teclado en 2 versiones. Por un lado, el de 9 teclas, como eran los celulares antiguos. Y si no, tenemos el teclado completo con todas las letras, aunque al ser una pantalla chiquita cuesta un poquito escribir bien. Y también podemos mandar emojis. Si ya nos vamos a la parte de la derecha, vamos a tener todas las tarjetas, los widgets. Este es el apartado de deportes, los anillos, como tiene y popularizó Apple en el Apple Watch. Vemos que deslizando vemos cuántas calorías quemamos, cuánto caminamos en el día, y acá nos podemos poner objetivos por día. Luego en el apartado derecho vemos nuestro humor. Este reloj va a detectar nuestro estado de ánimo, y si bajamos vemos el estrés. Entonces tenemos a qué hora exactamente estuvimos de buen o de mal humor. Es algo bastante interesante y curioso de medir.
Si seguimos pasando, acá vamos a tener varios atajos, por ejemplo, para los ejercicios de respiración, según qué tipo de meditación queremos que haga. Acá vamos a tener al osito panda que nos va a ir guiando qué movimiento tenemos que hacer, cuánto tiempo tenemos que inhalar o exhalar. Es un osito bastante simpático y que en algunas ocasiones nos puede ayudar a bajar nuestro ritmo cardíaco. Luego tenemos el atajo para medir la temperatura de nuestra piel. Acá también tenemos como los anillos de sueño, cómo fuimos durmiendo, cuánto caminamos. Nuevamente otro atajo hacia el medidor de estrés y ahora sí otro atajo hacia el sueño que ya vamos a profundizar. Y el otro acceso directo hacia el oxígeno en sangre. Después el otro widget, tenemos nuestro registro de llamadas, podemos ver acá todos nuestros contactos, el teclado numérico para hacer llamadas, vemos el calendario que tenemos varias vistas, incluso se sincroniza con el celu y vemos todo lo que teníamos agendado en el celular, lo vemos directo del reloj, y el otro atajo para ir hacia la música que hayamos descargado en el reloj. Si seguimos pasando, tenemos un menú express de deporte con los atajos más rápidos para ir a correr, al modo de bicicleta, de natación o de caminata, y luego tenemos también acá la luna, que este es un submenú dentro del menú del clima. Vemos que es re completo, nos dice no solo la temperatura, sino los rayos UV, cómo va a estar de humedad y hasta qué luna tenemos. Incluso si hacemos clic acá en este sector de la luna y deslizamos con la ruedita, podemos ver cuándo será la próxima luna llena. Pero sigamos avanzando, ahora vayamos al menú de aplicaciones. Si hacemos un gesto de deslizar hacia abajo, vemos que nos va a decir el nombre de cada app, y si no, como a mí me gusta, podemos ocultarlo. También podemos poner la vista en modo lista, que queda más aburrido, pero sabemos qué hace cada cosa. Veamos, tenemos nuevamente el registro de llamadas, las que ya vimos las voy a pasar un poquito más rápido. Después tenemos los settings, los ajustes generales del reloj, donde podemos no solo actualizar la aplicación, sino tenemos algunas configuraciones de cada cuánto queremos que nos mida el ritmo cardíaco, por ejemplo. Podemos personalizar qué hace cada botón, la ruedita, o qué pasa si hacemos un doble toque. Tenemos incluso la posibilidad de ponerle un pin, una clave al reloj para poder usarlo, así como bloqueamos nuestro celular, el modo concentración de no molestar, un límite de tiempo de pantalla, si queremos que la pantalla esté siempre encendida, si queremos que se apague después de determinados segundos, la posibilidad de regular el brillo. Estos son todos ajustes más generales del reloj. Y desde acá también podemos activar el pantalla siempre activa para que todo el tiempo nos muestre la hora o incluso las notificaciones. Todas las esferas están personalizadas para este modo y solamente se va a iluminar la hora de un modo que va a ahorrar batería, porque el resto de píxeles van a estar apagados. Si hacemos el doble toque en el botón de la ruedita, accedemos al menú de aplicaciones recientes, así como en el celu, y después si nos vamos en los ajustes a la parte de Bluetooth, es como les decía antes, que podemos conectar el reloj a un parlante, a unos auriculares, a nuestro celular o a algún equipo para conectarlo directamente. Después en el modo de deportes tenemos una infinidad de deportes y están todos preparados específicamente para cada deporte. Si nos vamos a agregar, acá tenemos una lista casi interminable, lo pongo en cámara rápida. Vean la cantidad de deportes que hay, es interminable. Lo que sí me gustó es que si nos vamos a rutinas y planes, tenemos algunos planes de entrenamiento precargados. Por ejemplo, en la parte de rutina de carrera o rutina de ejercicio, uno toca y nos va a enseñar algunos movimientos. Dependiendo qué es lo que queremos hacer, si es antes o después de una carrera, nos va a decir el paso a paso, incluso con una voz a través del altavoz que nos va a guiar en voz alta, qué es lo que tenemos que hacer. Y también le podemos decir si queremos correr 5 o 10 kilómetros, cómo tenemos que prepararnos para llegar en estado y forma óptima. Hay un montón de planes preadaptados para vos, por eso hay para todas las situaciones, desde principiantes hasta para corredores avanzados. Nuevamente acá accedemos a la parte de estrés y humor, que ya lo vimos. El resumen de salud es el mismo que estaba en la parte de izquierda. Y ahora sí tenemos acá el oxígeno en sangre. Curiosamente acá tenemos una parte de peso, nosotros podemos decirle cuánto medimos, cuál es nuestro objetivo de peso, si queremos subir o aumentar, y nos va a ir guiando en base a las calorías que el reloj detecta que hayamos quemado caminando, moviéndonos. Entonces nosotros acá le decimos qué vamos comiendo y el reloj nos va diciendo si nos falta comer más, movernos más. Tiene también un detector de arritmias cardíacas muy bueno, esto es muy avanzado, creo que no lo trae casi ningún reloj, es gracias a su electrodo, y también el detector de sueño. Acá nos va a decir lo general de la mayoría de los relojes, cómo dormimos. Lo interesante es que nos va a decir si roncamos o no,
también detecta siestas. Acá un poquito me falló, había veces que yo a la tarde miraba películas en la cama y me detectaba como que estaba durmiendo y no era así. Después tenemos el medidor de ritmo cardíaco, lo más tradicional y clásico. Después tenemos el detector de rigidez arterial, mide qué tan tensas, qué tan rígidas están nuestras arterias. Acá en la información nos va a ir guiando si nuestro valor que nos da está bien o mal, y para ello debemos poner el dedo en el electrodo. Lo mismo para el electrocardiograma. Y si nos vamos a la montaña, tenemos acá un modo que nos va a adaptar a las alturas. Tenemos acá los círculos de actividad, el medidor de temperatura de piel, que también ya lo vimos. Si seguimos bajando, nos vamos a los ejercicios de respiración con el osito panda, tan clásico en Huawei, los mapas, y tenemos acá un modo de golf. Tiene campos de juego precargados y nos va a detectar qué tipo de golpes hacemos. Así que si juegas al golf, este reloj te puede servir. Acá están todos nuestros ejercicios que hicimos con el reloj. Podemos entrar a los de fuerza, los del gimnasio, que son más básicos. Acá solo me mide el ritmo cardíaco, cuánto tiempo y las calorías quemadas, además del tiempo de recuperación. Después, si nos vamos a ver una carrera, acá sí tenemos infinidad de datos que nos va a brindar el reloj, no solo del ritmo promedio, sino también de datos más interesantes que nunca había visto en un reloj, como por ejemplo cuál es nuestra potencia corriendo, a qué altitud, o también si nuestro cuerpo se va para la izquierda, para la derecha, cuál es nuestro equilibrio, si nos vamos para adelante, si corremos verticalmente. Datos que quizá para un novato no es tan interesante, pero para un profesional del running este dato le puede marcar la diferencia. Por lo que en esta parte de running me pareció recontra avanzado y hasta empapado de datos. Te da datos de lo que se te ocurra. Y esto no es solo lo que te va a dar el reloj, ya vamos a ver más adelante que incluso te va a calcular cómo poder cumplir tus objetivos corriendo, porque el reloj va a aprender de cómo y cuánto corres. Acá es uno de esos ejemplos que si entramos en esta sección vemos nuestro índice de capacidad, ve cómo corremos, a qué nivel, a qué velocidad, y esto es como les decía, mientras más corremos y mientras más usemos el reloj, mejor, que hasta nos va a hacer una predicción de cuál sería nuestro tiempo en 5, 10 kilómetros, en 21 o en una maratón de 42. Por supuesto tenemos un obturador remoto para sacar fotos desde el celu simplemente tocando la pantalla del reloj. Podemos hacer sonar el celu para encontrarlo, podemos agregar nuestra wallet para pagar directo desde acá y grabar notas. Tenemos una grabadora de voz. Como les contaba, tenemos música que se puede guardar directamente desde acá, los contactos que se sincronizan del celu, el apartado de notificaciones, luego vamos a encontrar también el clima, que es como les mostraba antes. Podemos también colocar un temporizador personalizado, tenemos una alarma, cronómetro, es recontra completo esto. Tenemos la linterna, el calendario que también ya les mostré, una calculadora que nos puede sacar de apuro, ¿por qué no? Uno nunca sabe cuándo la va a necesitar. Tenemos también a qué altura estamos, tenemos una brújula por si nos perdemos en el medio de la nada y la posibilidad de hacernos un riesgo de detección de diabetes. Esto es un proceso que dura varios días, pero nos va a tirar un estimado y también se puede descargar los mapas propios de Huawei. Ahora pasemos al celular. ¿Qué podemos hacer desde la aplicación del reloj en el celu? Acá vamos a tener muchísima más data. Una vez que la abrimos, este es el menú principal, vamos a ver toda la información que tenemos, es un montón. El diseño no me terminó de convencer, un poquito asiático, demasiada información y algunas funciones premium. Muchas funciones por las que tenemos que pagar extra para poder desbloquearlas. Pero arranquemos con el recorrido. Tenemos acá los anillos que podemos ir analizando día por día, podemos cambiar también la vista por semana o por mes para ver cómo fue nuestra evolución, si fuimos cumpliendo nuestros objetivos o no. Y si volvemos atrás, en esta parte es donde encontré lo más interesante. El preparador de carrera. Al principio acá nos va a hacer algunas preguntas rápidas, por ejemplo, cuánto corremos, cuánto solemos correr, qué días de la semana lo solemos hacer. Esto parece como una conversación con un chatbot, pero pongamos acá la verdad, cuánto corremos, cuál es nuestro ritmo, igual después cuál es nuestro objetivo, y con todas estas preguntas el celular y el reloj va a aprender y nos va a armar un plan personalizado de entrenamiento. Nos va a decir qué días correr X cantidad, qué día hacer tal ejercicio para así prepararnos para esa gran carrera o gran objetivo. Incluso nos va a avisar si estamos por encima de nuestro objetivo o por debajo, para así decirnos si debemos aumentar el ritmo corriendo o podemos relajarnos un poquito. Y hablando de relajación, también tenemos más ejercicios de respiración, no solo los que vimos en el reloj, algunos son pagos nuevamente, también tenemos música para dormir y acá también tenemos otro plan de ejercicio con IA, otro acceso
Si nos vamos acá a las carreras, a los registros de ejercicio, tenemos una vista mucho más completa, no solo desde el mapa, que el GPS es de lo más avanzado, es de doble antena flotante 3D que hasta va a detectar cuando pasamos por abajo de un túnel o hasta cuando cruzamos la calle. Eso es realmente muy curioso lo preciso que es. Y por supuesto tenemos información extra a la que nos da desde el reloj. Tenemos para correr un montón de información respecto a nuestra velocidad, a nuestro ritmo. Y no solo esto, sino también en cuanto a nuestra salud mientras corríamos. Acá vemos de nuevo los datos de cómo fue nuestro cuerpo, nuestra pisada, ideales para runners. Vemos acá el detalle, el resumen de la carrera, también la variabilidad de nuestro ritmo cardíaco. Acá nos va a decir si debemos preocuparnos por algún dato en particular o no. Y como son números tan raros o poco comunes, si tocamos en cada uno de ellos nos va a explicar qué es y nos va a decir cuáles son los valores habituales, cuál es bueno o cuál malo. Si nos vamos al apartado gráfico, esto me encantó. Podemos seleccionar hasta 3 variables e ir a un punto exacto de la carrera y ver cómo estaba ese dato en ese momento. Ideal para analizar si nos pasó algo en particular, como una lesión, un tropezón. Continuando en el apartado del corazón, tenemos, además de nuestro ritmo cardíaco, acá vamos a ver los electrocardiogramas que nos hagamos. Lo podemos exportar en PDF, enviárselo directamente a nuestro médico y si encuentra algo raro o poco usual también nos lo va a hacer saber. Lo mismo si nos vamos a la parte de arritmias. Acá si encuentra algo raro también nos lo va a hacer saber, nos va a explicar qué es cada valor. Esto está bueno, tiene demasiada información aplicación. También en el apartado de peso, acá es donde vamos cargando cada alimento que vayamos ingiriendo, va a calcular las calorías de ese alimento y nos va a decir si debemos quemar más. En el sueño acá encontré la misma información que nos daba desde el reloj. Sí está bueno verlo por semana o por mes para ver cómo fue variando la calidad de nuestro sueño a lo largo de los días. Y nuevamente acá la aplicación de Huawei nos va a dar consejos para mejorar nuestra calidad de sueño. Si debemos acostarnos más temprano, si debemos abandonar las pantallas. Después en el estado de ánimo también es curioso verlo por semana o por mes para ver si nos pasó algo en particular que nos hizo estar de buen o de mal humor. Volviendo a la pestaña de ejercicio, acá vamos a tener nuestro plan de carrera, nuestro plan de entrenamiento que nos toca cada día. En la parte de descubrir tenemos todas las funciones premium, la mayoría de ellas son pagas. Acá los planes de entrenamiento hay algunos que son pagos, otros gratis, y no es solo para correr, también podemos mejorar nuestra musculatura, como este ejercicio de brazos definidos. Si queremos agrandar los brazos, acá la aplicación nos va a decir qué ejercicio hacer, cómo hacerlo, qué cantidad de series, qué repeticiones. Y finalmente en la pestaña de dispositivos donde vamos a sincronizar al reloj. Acá vamos a ver su batería, pero lo más interesante es personalizar las esferas. Acá podemos descargar esferas extras a las que tengamos en el reloj, que hay un montón de estilos según la ocasión, no solo deportivas, clásicas, elegantes, sino que cada modelo también se lo puede personalizar en color o en la información que queremos que nos dé, ya sea agregar o sacar datos. Y nuevamente hay algunas esferas que son gratuitas y otras más avanzadas que son pagas. En esta sección de música es donde vamos a entrar para enviarnos la música del celular al reloj. Para almacenarla en el reloj, acá seleccionamos qué música nos queremos compartir, armamos nuestra lista, podemos armar playlist incluso ya sea de entrenamiento, de que se nos ocurra, y la compartimos en unos pocos segundos a través de Bluetooth. En cuanto a duración de batería, en mi uso, usándolo para correr 1-2 veces por semana y 2 veces de gimnasio, me duró entre 5 y 6 días. Según Huawei, con un uso leve sin registrar nuestros entrenamientos, la batería puede alcanzar hasta los 14 días. Haciendo un breve resumen, lo que me encantó de este reloj es cómo combina estética, diseño, rendimiento deportivo y salud. Es un equipo que nos sirve para registrar nuestros entrenamientos y guiarnos, muy importante, nos guía cómo entrenar y cómo mejorar. Y no es con información random o al azar, sino que es muy preciso, su GPS es recontra preciso, y esto combinado a los avanzados sensores de salud es un excelente combo. No solo para gente que quiere correr a nivel básico o a nivel profesional, sino que para hacer un montón de deportes, este reloj va a ser un aliado excelente para tu día a día. Y por más que sea algo secundario, también quiero destacar la fluidez del reloj. Es verdad que es un sistema operativo cerrado de Huawei, no es Wear OS, pero lo bien diseñado a nivel estético y a nivel funcional es excelente. No se traba, va todo como tiene que andar. No tuve problemas de sincronización entre el reloj y el celular. Y dentro del catálogo de relojes de Huawei, a la fecha, esto es de lo más avanzado que puedes conseguir. Así que me gustaría que me dejen en los comentarios qué opinan de este reloj, si tienen
algún reloj inteligente, de qué marca y cuál ha sido su experiencia. Suscríbanse que nos ayuda a seguir y nos vemos en una nueva ocasión. Hasta la próxima. Chau chau.